que a lo largo de estos años han ido colaborando en muchos proyectos, con acentos diferentes para que las unas y las otras pudiesen aprender. Y precisamente para intentar acercarnos a esta realidad, vamos a comenzar el encuentro con una conferencia acerca de las diócesis vascas que contaremos para hacerla con Santiago de Pablo. Santiago de Pablo es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pública del País Vasco. Es una persona que ha centrado especialmente su trayectoria académica en dos ámbitos, diríamos, principales. Por un lado, la sociología que tenemos en el País Vasco, pero poniendo acento en el nacionalismo, un elemento que sobre todo en época contemporánea ha sido tan importante y, lógicamente, tan unida al desarrollo de nuestras diócesis. Cuando ha ido poniendo poco a poco esos acentos, siempre lo ha hecho desde unas perspectivas muy abiertas, de formas plurales, con rigor académico y siendo temas en muchas ocasiones tan cercanos, polémicos incluso podríamos decir, sobre todo por el sentir que podemos tener las personas, siempre se ha caracterizado por el rigor. Además, como persona multifacética, ha trabajado en esas disciplinas históricas desde muchos aspectos. Seguramente uno de los más bonitos es desde el cine, o de los más bonitos en el sentido de poder acercarse a las personas como asesor histórico, pero también ha sido parte del jurado del Festival de Cine de San Sebastián, por ejemplo. Dentro de ese acervo ha sido también una persona que ha colaborado constantemente con las diócesis y siempre que se le ha pedido algo, ha colaborado. De forma muy generosa, con Virginia López de Maturana, también con Goñi, llevó a cabo el libro de la historia de las diócesis. En este caso de la diócesis de Vitoria, es la matriz para entendernos en la que nacemos, pero no ha ido desatendiendo a lo largo del resto de su trayectoria muchos otros aspectos, tanto que incluso ha contado con la propia universidad para hablarnos de esa realidad diaria. Ha organizado varias jornadas que han tenido que ver con la Iglesia y el papel que ha tenido en la transición, también la Iglesia y el papel que ha tenido que ver con la pacificación, con ETA, en esos aspectos que en muchas ocasiones puede resultar siempre como esa patata caliente que nadie quiere abordar, y él sí que se ha atrevido realmente a poder tomarlos. Por eso es un lujo contar con Santiago de Pablo, catedrático de la Universidad Pública del País Vasco, para esta conferencia de las diócesis vascas. Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y en primer lugar, obviamente, quiero agradecer a los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, en especial a Juan Carlos Elizalde, porque es mi obispo, pero también tengo el honor de haber sido profesor de otro de los obispos, del obispo de San Sebastián, en la Universidad del País Vasco, en periodismo. Una invitación que estoy encantado que me han hecho para poder dar esta conferencia y para compartir con todos ustedes este momento tan especial. El tema propuesto, Historia de las diócesis vascas, es tan amplio que sería absolutamente imposible explicarlo ni siquiera de forma sucinta en el tiempo de que dispongo. Y más teniendo en cuenta el programa tan apretado y tan interesante que tenemos en el día de hoy. Por ello me voy a centrar en el momento de la creación de las nuevas diócesis, de las dos nuevas diócesis, en las circunstancias que rodearon ese acontecimiento, para concluir mencionando algunos aspectos en los que las tres diócesis han seguido colaborando hasta el día de hoy. Pero, para entender lo que sucedió hace 75 años, en 1950, hay que echar la mirada un poco más atrás, hacia la creación de la diócesis de Vitoria en 1862. Se trata de una diócesis que, aunque es más veterana, obviamente, casi un siglo, que las de Bilbao y San Sebastián, es relativamente reciente si la comparamos con otras diócesis españolas de origen medieval. De hecho, en Álava había existido un obispado en la Edad Media, el obispado de Armentia, también llamado a veces en algunos documentos de Álava, que había existido entre el siglo IX y el siglo XI. Sin embargo, cuando esta diócesis había desaparecido, el territorio vasco de las tres provincias se había dividido en 4 e incluso en 5 diócesis distintas. Una geografía muy compleja. Por un lado, casi toda Guipúzcoa pertenecía a la diócesis de Pamplona hasta el siglo XIX.
Por otro lado, el obispado de Calahorra incluía toda Álava, parte de Guipúzcoa y gran parte de Vizcaya. Pero a la vez, la parte más occidental del señorío de Vizcaya, llamado entonces así, pertenecía en parte a Burgos y desde el siglo XVIII también a Santander. Y por si fuera poco, si esto no es suficientemente complicado, resulta que hasta el siglo XVI parte del territorio de Guipúzcoa y de Navarra pertenecían a la diócesis vasco-francesa de Bayona. Es decir, una geografía absolutamente complicada y muy fragmentada que realmente tenía poco sentido. Sobre todo porque no coincidía con las fronteras políticas de las tres provincias vascas, llamadas entonces provincias vascongadas o provincias hermanas, que a lo largo del siglo XIX habían ido forjando una identidad propia muy fuerte, basada sobre todo en el mantenimiento de los fueros. Pero es que además, en aquella época, todos los informes de los obispos a Roma destacaban que las provincias vascas eran las de mayor práctica religiosa de toda España y contaban con un numerosísimo clero secular y también regular. Parecía, por tanto, un contrasentido que estas tres provincias tuvieran una geografía eclesiástica tan fragmentada y que no contaran con un obispado propio. Por eso, desde muy pronto, y sobre todo a lo largo del siglo XIX, las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya empezaron a pedir que se creara una diócesis vascongada. Lógicamente, en esto era fundamental la decisión de la Santa Sede, pero teniendo en cuenta la situación política de España en aquel momento y esa unión entre trono y altar, como se decía, hacía falta también el visto bueno del gobierno español. Visto bueno que a veces no era fácil, porque en el primer tercio del siglo XIX, en plena revolución liberal, las relaciones entre el gobierno y la Iglesia a veces no fueron nada buenas. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIX, hubo una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que se concretó en el concordato firmado entre España y el Vaticano en 1851. Con vistas a este concordato, se trataba de reorganizar la geografía eclesiástica española. Por un lado, la Iglesia quería crear nuevas diócesis. Por otro lado, el gobierno, aunque estaba de acuerdo en parte con esta idea, también se resistía a la creación de muchas nuevas diócesis. En parte, no lo olvidemos, por motivos económicos. Porque el gobierno, después del proceso de desamortización que había habido en España en el primer tercio del siglo XIX, se había comprometido a resarcir a la Iglesia manteniendo económicamente las diócesis. Por tanto, no quería multiplicar los gastos. Al final, después de bastante tira y afloja, se llegó a una solución de compromiso. El concordato de 1851 preveía crear solamente 3 nuevas diócesis. La de Madrid, que parecía lógico teniendo en cuenta que era la capital de España y que no tenía obispo, la de Ciudad Real, por un territorio muy amplio, y en tercer lugar, la de Vitoria. Se menciona expresamente en el concordato de 1851. Ahora bien, si todo el mundo estaba de acuerdo en que hacía falta una diócesis vascongada, cabe preguntarse ¿por qué Vitoria y no Bilbao o San Sebastián? Bueno, la respuesta, como siempre pasa en la historia, es válida, es diversa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en aquella época la población de Vitoria era relativamente similar a la de Bilbao y San Sebastián. Bilbao no había tenido todavía ese crecimiento enorme, exponencial, que fue unido a la industrialización de Vizcaya en el último tercio del siglo XIX. San Sebastián tampoco había tenido ese crecimiento vinculado sobre todo al turismo, también de finales del siglo XIX, y por tanto eran relativamente parecidas. Pero es que además Vitoria se consideraba que estaba mejor situada desde el punto de vista geográfico, mejor comunicada y por tanto más fácil para hacer una nueva sede episcopal. Y en tercer lugar, Vitoria tenía una legitimidad histórica que le daba el haber contado
con un obispado en la Edad Media, cosa con la que no contaban ni Vizcaya ni Guipúzcoa. Así que finalmente, en 1862, echó a andar la nueva diócesis de Vitoria, con su primer obispo, don Mariano Alguacil, con su catedral, la antigua colegiata, que hoy conocemos con el nombre de Catedral de Santa María o Catedral Vieja, con su seminario conciliar, que tardó un poquito en crearse, pero que se creó enseguida, y con un territorio que, como ya he comentado, correspondía exactamente con las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Es decir, Treviño, por ejemplo, no estaba incluido en esta diócesis de Vitoria porque pertenecía a la provincia de Burgos. Durante bastante tiempo, la vida de la diócesis discurrió de forma, vamos a decir, normalizada y no se puso en duda la existencia de una sola diócesis para todo el País Vasco. Las cosas empezaron a cambiar en el primer tercio del siglo XX, en primer lugar por el gran crecimiento demográfico de Vizcaya y también de Guipúzcoa, que rompía ese equilibrio relativo que había anteriormente. Y en segundo lugar, por una cuestión política. A finales del siglo XIX, como es bien sabido, nació en Bilbao, en Vizcaya, el nacionalismo vasco de Sabino Arana, un nacionalismo de carácter católico que rompía, por tanto, la identificación que hasta ese momento había entre el sentimiento católico y la identidad nacional, hasta ese momento únicamente española. Después de la Guerra Civil, la situación se complicó más, porque, como también es bien sabido, se creó en España un régimen dictatorial, un régimen autoritario, que también se identificaba con el catolicismo, el régimen del general Francisco Franco. Y empezaron a surgir voces, que ya habían empezado antes de la Guerra Civil, que veían un problema el hecho que existiera una sola diócesis vasca, con un fuerte sentimiento nacionalista y con un clero y una población católica dividida entre quienes se consideraban solo vascos, solo españoles o españoles y vascos. En este sentido, Monseñor Mateo Mújica, que fue obispo de Vitoria entre 1928 y 1936 y que tuvo el raro privilegio de haber sido expulsado de España primero por el gobierno de la Segunda República y después por los militares sublevados en octubre de 1936, en plena Guerra Civil, decía expresamente: el mayor pecado de la diócesis de Vitoria ha sido derrotar a la religión en nombre de la política, dividir y perseguirse los católicos por cuestiones secundarias. Eso es un poco lo que provoca toda esta cuestión. Bueno, pero siendo cierto que este problema político existía, es cierto que la división de la diócesis de Vitoria en 1950 se debió exclusivamente a razones políticas, o hubo también razones pastorales, o se mezclaron las dos. Dado que los historiadores trabajamos con fuentes, es importante acudir a los archivos. Esta investigación la hemos realizado en el propio Archivo Diocesano de Vitoria, en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid y también en el Archivo Vaticano, que desde hace unos años está abierto para el pontificado de Pío XII. Y tal y como vamos a ver, la consulta de estos archivos permite afirmar que, aun existiendo razones políticas, los motivos pastorales fueron mucho más importantes y que en la decisión de la Santa Sede pesaron mucho más esos motivos pastorales que los políticos. Sin embargo, es cierto que la primera petición que se hace de dividir la diócesis de Vitoria en tres viene del gobierno español. En concreto, el 6 de noviembre de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores español, Ramón Serrano Suñer, escribió al embajador de España ante la Santa Sede para que se procurara la división del País Vasco en tres obispados y su adscripción a dos provincias eclesiásticas distintas. En principio, el Vaticano acogió más o menos favorablemente esta idea, pero respondió al ministro que tenía que consultarlo con las autoridades eclesiásticas
de la zona. Conocemos solo la respuesta del arzobispo de Burgos, que entonces era don Manuel de Castro. Redactó un informe favorable en el que explicaba que esta división redundaría en beneficio de la religión y también, como decía él, de la patria, es decir, de España y en aquel momento del gobierno franquista. Pero de hecho, este proceso se detuvo y solamente se retomó 5 años más tarde. En 1946 se inició un proceso para reformar las demarcaciones diocesanas españolas en el marco de un nuevo concordato que finalmente se firmó en 1953. El plan previsto por el concordato era, por un lado, ajustarse lo más posible a las divisiones políticas, es decir, hacer coincidir más o menos, porque ya sabemos que esto es muy complicado, las diócesis con las provincias y, por otro lado, eliminar los enclaves. Esa era la idea previa. Para ello, también se pensó, en principio se pensó, en crear nuevas diócesis, en concreto en Huelva, Albacete, Barbastro, Ibiza, Ciudad Rodrigo, Linares, Mérida, Solsona, Bilbao y San Sebastián. Según este proyecto, Bilbao y San Sebastián seguirían perteneciendo a la provincia eclesiástica de Burgos. En septiembre de 1946, el nuncio, que entonces era Gaetano Siconiani, pidió su opinión reservada al obispo de Vitoria, Monseñor Carmelo Ballester. Este la respondió extensamente el 21 de noviembre de 1946 en un informe confidencial que tiene un enorme interés. Un informe confidencial en el que al principio el obispo de Vitoria se resistía a dar su opinión. ¿Por qué? Porque decía, si hablo a favor de la división, mis diocesanos de Vitoria, básicamente decía, me van a odiar. Y si hablo en contra, así casi literalmente, y si hablo en contra, mis feligreses de San Sebastián, de Guipúzcoa y de Vizcaya, también. Con lo cual decía, bueno, yo prefiero no opinar, pero por obediencia a la Santa Sede voy a hacerlo y a dar, decía, fríamente mi parecer. El informe es un poco largo, pero merece la pena leer bastantes partes del mismo, de forma literal. Empezaba diciendo, o preguntándose, ¿cuáles son las aspiraciones sobre el particular de cada una de las provincias? Y decía, Guipúzcoa y Vizcaya desean verse constituidas en diócesis. Vizcaya lo desea con más calor que Guipúzcoa. Esta, si no fuera constituida enseguida en diócesis, sin renunciar a la aspiración de serlo un día, se resignaría. No así Vizcaya, que desea ser diócesis cuanto antes. Vizcaya era muy potente, obviamente, como en cuanto a población, etc. Dice, Álava, por el contrario, no solamente no quiere ni oír hablar de la división de la diócesis, sino, y aquí yo creo que el obispo exageraba un poco, que está resuelta a impedirla por todos los medios y decidida incluso a emplear la violencia, mostrándose en este asunto sumamente suspicaz y sensible. Yo creo que suspicaz y sensible sí, pero lo de la violencia realmente era exagerado. El obispo recordaba que en el siglo XIX se había intentado cambiar la sede de la diócesis de Calahorra a Logroño y que los feligreses habían, decía él, yo no lo he comprobado, matado a los canónigos que estaban dispuestos a irse a Logroño, ¿no? Como digo, me parece un poco fuera de tiempo y un poquito exagerado, pero viene bien recordarlo, aparte de por el momento. Luego se preguntaba, ¿qué requiere el bien de las almas? Dice, realmente, ni la ciudad de Bilbao ni la de San Sebastián están bien atendidas. Lo mismo puede decirse del conjunto de los pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa. Por otro lado, habiendo un obispo en Bilbao y otro en San Sebastián, habría seguramente una vida religiosa aún más completa. Se echa también de ver que cuando se trata de llevar a cabo una obra diocesana cualquiera, que requiere, por ejemplo, una colecta en las 3 provincias, hay proporcionalmente menos generosidad que si la colecta es solo para cada una de las provincias. Dice, aun cuando Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son provincias hermanas, cada una tiene sus intereses propios, por lo que no se entienden sino a medias. Constituidas en diócesis Guipúzcoa y Vizcaya, las 2 provincias serían mejores.
por abarcar la diócesis 3 provincias, ocurre en más de una ocasión que el obispo se tiende desatendido. Las provincias confían las unas a las otras y el prelado pasa por la pena de verse solo. Esto también es interesante verlo de esta manera. Decía, ¿qué ocurriría si la diócesis se dividiese en 3? Dice que Vizcaya y Guipúzcoa constituirían cada una de ellas diócesis muy homogéneas y de las mejores de la Iglesia. Pero Álava, no teniendo la totalidad de la provincia, sino 112.000 habitantes, Álava era muy pequeña entonces. Hay que tener en cuenta que Álava iba a perder el 90% de la población de la diócesis. Se entiende, por tanto, la situación. Dice, quedaría reducida a una de las diócesis más pequeñas de España y de las más pobres. El disgusto de los alaveses, dice, sería enorme. ¿Qué se podía hacer, decía el obispo, para compensar a Vitoria? Por un lado, añadirle territorio. ¿Cómo? Pues proponía darle el condado de Treviño y, esto puede parecer curioso, también incluir en la diócesis de Vitoria a Miranda de Ebro, que como sabemos forma parte de Burgos, está muy cerca de Vitoria y tiene bastante población. Dice, y de este modo, al menos tendría 145.000 habitantes. Vale. Otra opción era constituir a Vitoria en arzobispado, aunque el obispo decía que esto no serviría para compensar demasiado. Bueno, terminaba el informe. ¿En qué circunstancias se debe realizar la división de la diócesis? Dice, de ninguna manera habiendo obispo en Vitoria. Dice, porque si este se declara contrario a la división, los vizcaínos y los guipuzcoanos lo llevarían muy a mal. Y si se declarase a favor, los alaveses, dice textualmente, lo arrastrarían. Dice, y por tanto, dice, por favor, que si se hace la división, que yo no sea obispo de Vitoria. Esa es la conclusión a la que llego. Lo cual, pues yo, es muy humano, pero ya lo veo lógico, no nos engañamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a pesar de su prudencia, Monseñor Campelo Ballester se inclinaba por la división. División no estando afuera y dando alguna compensación a Vitoria, más territorio o incluso el arzobispado. Pero es muy significativo que en este texto ni se mencionan las cuestiones políticas, ni se habla de si los nacionalistas vascos van a estar a favor o en contra, nacionalistas vascos que estaban en el exilio, los dirigentes. El gobierno vasco estaba en París, con el lehendakari José Antonio Aguirre en aquel momento, pero ni se menciona, únicamente se mencionan cuestiones puramente pastorales, la población de la diócesis, el atender mejor a los fieles, a los sacerdotes, e incluso en algún momento me parece muy interesante que menciona otro tema, que es que siendo muy numerosas las fábricas, el apostolado entre los obreros, sobre todo en Vizcaya, exige constantes y delicados cuidados, que no se puede dar desde Vitoria. ¿Vale? En julio de 1947, el obispo habló personalmente de esta cuestión con Monseñor Domenico Tardini, que era el secretario de Asuntos Extraordinarios de la Secretaría de Estado. Y en un informe enviado en octubre directamente a Roma, le amplió el pensamiento al respecto. En él repetía las mismas ideas que ya había adelantado al nuncio el año anterior, insistiendo en las peculiaridades de cada provincia, y que también, decía, la disciplina eclesiástica sufría por no estar el obispo continuamente presente en San Sebastián y en Bilbao. Aquí surgía una nueva idea, que sería la de crear obispos auxiliares, uno en Bilbao y otro en San Sebastián, pero que en realidad enseguida se abandonó. Por último, como en su anterior escrito, Ballester afirmaba no querer dar su opinión personal. Volvía a recalcar que él prefería no estar en la diócesis en el momento de la división y que desde luego, decía también, aceptaría con gran obediencia todo lo que decidiera la Santa Sede de acuerdo con el gobierno español.
y recalcaba otra vez que no se hiciera estando en la diócesis y decía: yo debo salir antes, Dios me basta, Él es mi bien y mi todo y yo no deseo nada. Siguiendo en la letra el deseo del obispo, como primer paso para proceder a la desmembración, en octubre de 1948, Ballester era preconizado arzobispo de Santiago de Compostela. Es decir, se le eleva para que no esté en el momento en que se va a tomar la decisión. Y en ese momento la decisión ya está tomada. El 4 de noviembre de 1948, es decir, prácticamente a la vez, el nuncio comunica a Ballester que la Santa Sede quería crear varias nuevas diócesis en España, dividiendo a Vitoria bien en 2 o bien en 3 diócesis. Es decir, todavía no estaba claro si Vitoria y San Sebastián iban a estar juntos. Para tomar una decisión definitiva, el nuncio le pedía al obispo un informe sobre la población y los límites de cada una de las provincias, los arciprestazgos, etc. E incluso unos mapas detallados de la diócesis y de la división de la diócesis. También me hace gracia aquí la respuesta del obispo, porque el nuncio le pide que no lo comente con nadie, pero que le mande los mapas. Y el obispo le dice: es que yo no sé hacer mapas y si me pide los mapas tengo que hablar con alguien para que me los haga. El nuncio le responde: bueno, no se líe usted y envíeme por favor, como sea, los mapas que necesitamos para trazar la división de las diócesis. El obispo le manda en diciembre, le manda los datos estadísticos y los mapas, no sé quién le ayudó, pero lo que sí que es interesante es que la prudencia de Ballester, que como vemos era mucha, no impidió que el proyecto trascendiera al público, produciéndose, en palabras del nuncio, un gran revuelo. En efecto, a pesar que estamos en un régimen dictatorial, que por tanto no permitía el despliegue de la opinión pública, el revuelo comenzó de inmediato. Para empezar, el único periódico de Vitoria, Pensamiento Alavés, empezó a informar sobre este tema y a criticar la división de la diócesis, dentro del momento de la época en la cual había incluso censura. Las autoridades alavesas hablaron rápidamente con el nuncio, con los antiguos obispos de Vitoria e incluso el ayuntamiento, esto es absolutamente insólito, durante el franquismo organizó una recogida de firmas, puso una mesa en los soportales del ayuntamiento, en la Plaza de España o Plaza Nueva, para recoger firmas que se iban a mandar al gobierno y al nuncio, tratando de evitar la división de la diócesis. También es interesante que en defensa de Vitoria, en un memorándum que incluso enviaron directamente al Papa, Pío XII, hablaban de la sumisión del clero, aun siendo muy numeroso, a su obispo, y de cómo algunos elementos que habían empezado ya, por ejemplo, algunos proyectos como la Catedral Nueva, pensaban que se iban a quedar a medio camino. Esta petición era una petición de marcado tono alavesista, que trataba de oír de motivaciones políticas, que de hecho pidieron el apoyo de los 3 obispos de Vitoria antiguos que todavía vivían, que eran Leopoldo hijo de Garay, que estaba en Madrid, Mateo Mújica, que había regresado del exilio, y Francisco Javier Lauzurica, que había estado aquí durante la Guerra Civil, y los 3 apoyaron la petición de que no se dividiera la diócesis de Vitoria, aunque siempre decían que iban a aceptar lo que decidiera sin ningún problema la Santa Sede. También hubo bastante revuelo entre el clero y los seminaristas de Vitoria. Cuenta en sus memorias José Ignacio Tellechea y Vígoras, un sacerdote ya fallecido, que en el seminario, él era seminarista, la noticia produjo conmoción y desconcierto y fue una auténtica sorpresa. El que fue después arzobispo de Pamplona, José María Cigarda, también cuenta que la conmoción eclesial y cívica fue muy grande. Llovieron sobre don Carmelo Ballester invectivas durísimas. Era un hombre delicado, de carácter bondadoso. El chaparrón de contradicciones le afectó tanto que cayó gravemente enfermo. No resistió la prueba y murió. Y en efecto, no sabemos si hubo una relación de causa y efecto, pero lo cierto es que la coincidencia temporal es total. La prensa dio la noticia de la enfermedad del obispo el 7 de enero de 1949, es decir, un mes después
de todo este revuelo, a la vez que se enviaba a Roma la petición alavesa para que no se dividiera la diócesis, tras unas semanas de gran tensión. Por un lado, luego volveré sobre el obispo, pero lo cierto es que la decisión ya estaba tomada, tal como lo demuestra la correspondencia entre el ministro de Asuntos Exteriores, que era entonces Alberto Martín Artajo, y el embajador ante el Vaticano, que luego fue obispo, Joaquín Ruiz Jiménez. El 22 de enero de 1949, Martín Artajo escribía a su embajador que había que culminar el proceso de desmembración a toda costa. Y en enero, el embajador le respondía que la Santa Sede había tomado la decisión definitiva de crear dos obispados, ya no se vuelve a hablar dos nuevos obispados, ya no se vuelve a hablar de solamente uno, dejando Guipúzcoa con Álava, y que quedaba solamente la patata caliente, el gran problema de qué iba a pasar con la división en archidiócesis. 5 días más tarde, el 31 de enero de 1949, Carmelo Ballester fallecía en Madrid, a donde se había trasladado para ser atendido médicamente tras caer enfermo en plenas Navidades, sin tener tiempo de tomar posesión de la sede metropolitana de Santiago de Compostela. No llegó a ir. Tenía tanto cariño a la diócesis que pidió que se le trasladara rápidamente a Vitoria y que se dijera que había fallecido en Vitoria, cambiando el día de su muerte en el registro oficial. Sus últimas palabras fueron, según los testigos de la época: entrego mi vida por la diócesis de Vitoria. De este modo se había cumplido no solo su deseo de no estar como obispo de Vitoria cuando se dividió la diócesis, sino ni siquiera de estar en esta tierra, aunque eso él no lo había pedido. Por tanto, en enero de 1949, cuando falleció Monseñor Carmelo Ballester, la decisión ya estaba tomada, aunque se alargó bastante de tiempo. Estamos hablando de enero del 49 hasta finales del 49 e incluso 1950. ¿Por qué hubo tanto retraso? Pues una vez más por el tema de las provincias eclesiásticas. Ballester había dicho que él consideraba que el crear a Vitoria archidiócesis no sería compensación suficiente. Sin embargo, la Santa Sede tuvo claro desde el primer momento que quería hacer archidiócesis a Vitoria y que esto serviría para compensarla. Lo más lógico, por tanto, es que Vitoria fuera la cabecera de una archidiócesis en la cual entraran también Bilbao y San Sebastián. ¿Cuál era el problema? Que aunque la Santa Sede no hablaba así, se interpretaba que era una provincia eclesiástica vasca, que es lo que los nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco en concreto, había pedido al Vaticano desde antes de la Guerra Civil. Y por tanto, la Santa Sede quería evitar que hubiera cualquier tipo de matiz político en esta decisión. Pero es que a la vez el gobierno español quería evitar a toda costa que hubiera una archidiócesis con las 3 provincias, también para evitar un matiz político. Es interesante que si uno ve la correspondencia entre el embajador español, el ministro de Asuntos Exteriores y lo que dice la Santa Sede, esta, en palabras del embajador, 24 de febrero, dice que las peticiones del gobierno de que no haya un matiz político, dice, han desconcertado bastante a la Santa Sede, pues no quiere que esta división adquiera una tonalidad política. El Vaticano tenía claro que quería que todos se entendieran desde un punto de vista religioso. Otra cosa es que otras personas no lo entendieran solo desde un punto de vista religioso. Y dice en la carta del embajador al ministro: en consecuencia, y para atenuar también la reacción alavesa, Monseñor Tardini cree que el deseo del Santo Padre es que la constitución de la archidiócesis de Vitoria sea inmediata, diciéndome que espera que el gobierno español reconsidere su punto de vista sobre esta cuestión, puesto que la Santa Sede desea deshacer toda idea de que interviene en un problema político tan delicado como ese, y si se realiza la división es por razones de tipo religioso, siendo en este sentido conveniente la creación de la archidiócesis de Vitoria con sus
con sus 2 diocesanas sufragáneas, Bilbao y San Sebastián. Él, o sea, Tardini, me insistió en que la Santa Sede vería con mucha satisfacción que el Gobierno de España accediera a este punto de la archidiócesis, ya que ello no modificaba lo sustancial del proyecto de división. ¿Cuál es el problema? Que el Gobierno de España no estaba dispuesto a ceder en este punto. Y que frente a la actitud de la Santa Sede, más o menos flexible, la postura del ministro de Asuntos Exteriores era total. Debía de irse a la división pura y simple de la diócesis en 3, que seguirían dependiendo de Burgos. Es interesante que el embajador Luis Jiménez, que estaba más en contacto con el Vaticano, coincidía con la Santa Sede y pedía a su gobierno que fuera más flexible, cosa a lo que el ministro se negaba. A pesar de estas presiones, de momento el Vaticano no quería conceder sin más a la división, dice, dejando en situación de disgusto y de inferioridad a Vitoria. El gobierno español buscó que Federico Tedeschini, el antiguo nuncio de España, e incluso Monseñor Giovanni Battista Montini, el futuro Pablo VI, intercedieran ante Pío XII, asegurando que su propuesta era ajena a toda mira política. Aunque, decía el gobierno, el de la archidiócesis era un punto en el que no se puede ceder en nada. Ante la cerrazón del gobierno, en el Vaticano se buscaron posturas intermedias, que no voy a detallar. Alguno era crear una archidiócesis de Vitoria, pero no solo con Bilbao y San Sebastián, sino incluyendo a Calahorra o a Osma, para que no se interpretara como una archidiócesis vasca. Otra idea era incluir en la nueva redistribución a Pamplona, que es lo que finalmente iba a pasar, aunque años después. ¿Por qué? Porque Pamplona entendía que si se creaba un nuevo arzobispado, Pamplona, que era una diócesis de origen medieval, tenía más méritos para ser la sede de la provincia eclesiástica que no Vitoria, que era una diócesis del siglo XIX. En cualquier caso, la Santa Sede quería resolver cuanto antes esta cuestión. ¿Por qué? Porque Vitoria llevaba ya muchos meses sin obispo. Había un vicario capitular, que es el que estaba al frente, pero no querían que esa situación, digamos, provisional se mantuviera mucho más tiempo. Ante el estancamiento de las negociaciones, se pensó incluso en designar un nuevo obispo para Vitoria, pero advirtiéndole de que en unos meses iba a perder el 90% de sus feligreses y los 2/3 de su territorio. Y finalmente el Vaticano cedió a las exigencias del gobierno español, procediendo a la división del territorio diocesano de Vitoria y dejando para un momento posterior todo lo relativo a la creación de la nueva archidiócesis. Es interesante una nota, porque es muy directa, es prácticamente la única vez que interviene o que se informa directamente al propio Franco en persona, una nota del 19 de julio de 1949, del ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, a Franco. Es una nota manuscrita que se conserva en el archivo del propio Franco. Y dice: hemos ganado el pleito sobre Vitoria. El pleito no era la división en 3. El pleito era el que Vitoria no fuera cabecera de una archidiócesis vasca. Dice: hemos ganado el pleito sobre Vitoria. La Santa Sede accede al desmantelamiento sin elección de ninguna nueva archidiócesis. Las 3 nuevas diócesis seguirán perteneciendo a Burgos en ese momento. El acuerdo definitivo no frenó las súplicas alavesas. Súplicas que, como digo, no llegaban a la exageración que pensaba el obispo Carmelo Ballester, pero sí que habían sido muy potentes. Cuando se vio que el tema finalmente iba adelante, el Ayuntamiento de Vitoria, con el apoyo de la Diputación y de otras entidades locales, incluso la Cámara de Comercio, etc., se movilizó de nuevo para lograr que no se aplicara una medida lesiva para
los intereses religiosos y económicos de Vitoria. Sin embargo, sabiendo que la suerte estaba echada y que Vitoria había perdido definitivamente, y cito, la supremacía episcopal sobre Vasconia, las instituciones alavesas solicitaban también una compensación. Es interesante en este sentido porque refleja muy bien la mentalidad de la época, que al pedir en este escrito las autoridades alavesas decían que Vitoria, voy a decirlo así, era mejor que Bilbao y San Sebastián porque Vitoria era una ciudad, una provincia muy religiosa, mientras que en Bilbao tenía muchos problemas obreros que se identificaban también con la falta de religiosidad, y San Sebastián, decían, está muy cerca de la frontera francesa, por donde entran ideas modernas y licenciosas que son peligrosas para nuestras diócesis. Es lo que se decía en aquel momento. Bueno, ¿qué compensación se pedía para Vitoria? Una vez que se había visto que lo de la archidiócesis no iba para adelante. Pues lo que se pedía para Vitoria era la creación de una universidad pública en Vitoria, que hay que recordar que la Universidad del País Vasco no se creó hasta la transición y no existía ninguna universidad pública en territorio vasco. Entonces, las autoridades, el presidente de la Diputación, que era entonces Lorenzo de Cura, el alcalde, Pedro Orbea, y el canónigo, Francisco Tabar, se entrevistaron con Franco directamente para pedirle que, ya que se había perdido la diócesis de Vitoria en su totalidad, en sus 2/3, que se pusiera una universidad en Vitoria. Habían pensado incluso el nombre de la universidad. Se debía llamar Universidad Francisco de Vitoria, recordando al famoso teórico del derecho internacional nacido, parece ser que en Burgos, pero con orígenes en Vitoria. Y pensaban, dice, ¿dónde vamos a crear una universidad? Pues ellos proponían que el seminario diocesano, que decían se iba a quedar medio vacío con la creación de las nuevas diócesis, fuera la sede de la universidad pública. Cosa que, por cierto, no gustó a las autoridades eclesiásticas de Vitoria, porque estaban negociando la cesión de un edificio religioso a espaldas, no había obispo, pero a espaldas del propio vicario capitular que dirigía la diócesis. Por su parte, una vez que la decisión se hizo firme, la prensa nacionalista vasca del exilio retomó su ofensiva contra la fragmentación diocesana. Y sí que hubo, sobre todo el pensar que se divide la diócesis vasca, que no va a haber una archidiócesis vasca, en los periódicos que se publicaban en el exilio, en América y en Francia, surgieron voces que desde un punto de vista político pedían o criticaban la decisión del Vaticano. Pero también es interesante ver el trasfondo de esto. Y en concreto, en la primavera de 1950, el propio lehendakari en el exilio, José Antonio Aguirre, se entrevistó en París con el nuncio del Vaticano en Francia. Ese nuncio era ni más ni menos que Ángelo Roncalli, el futuro Juan XXIII. El lehendakari le expuso los problemas de Euskadi en relación con la Iglesia y le manifestó también su disgusto porque se hubiera roto la diócesis de Vitoria y porque no se hubiera creado una provincia eclesiástica vasca. Pero, pese a sus críticas, afirmó, y voy a leer directamente la nota manuscrita por el propio lehendakari de esa entrevista, dice, aceptar cualquier decisión de la Santa Sede, y cito, bajando la cabeza como hijos sumisos de la autoridad eclesiástica. Por un lado criticaba, pero al mismo tiempo aceptaba, lo mismo que había pasado en el interior de la diócesis. Mientras tanto, había comenzado la redacción de la bula de Pío XII Quo Commodius, por la que, con fecha 2 de noviembre de 1949, se creaban las diócesis de Bilbao y San Sebastián. La bula no fue expedida hasta el 21 de abril de 1950 y, tras su publicación el 12 de mayo, fue ejecutada por el nuncio Cicognani el 1 de julio de 1950. Es lo que suele pasar en este tipo de documentos.
La bula preveía cómo dividir el clero de la diócesis. Decía que cada sacerdote quedaba adscrito a la diócesis en cuyo territorio tenga legítimamente oficio o beneficio eclesiástico, aunque en el futuro podrían desplazarse a su provincia de origen, porque obviamente había sacerdotes guipuzcoanos o vizcaínos que preferían volver a su territorio de origen. La diócesis de Vitoria dejaba de tener dos patronos, San Prudencio y San Ignacio de Loyola, para tener solo uno, San Prudencio, mientras que San Ignacio era nombrado patrono de las otras dos diócesis. Desde el punto de vista territorial, cada diócesis correspondía casi exactamente con el territorio de la provincia, pero no del todo. ¿Por qué? Porque Treviño, que hasta ese momento pertenecía a Calahorra, pero que era provincia de Burgos, pasaba a ser, como es ahora, diócesis de Vitoria. Y Villaverde de Trucíos, un enclave santanderino en Vizcaya, pasaba a ser parte de la diócesis de Bilbao. Hay que tener en cuenta que en el caso de Treviño, por ejemplo, Miranda de Ebro pertenecía la ciudad a dos diócesis, parte a Calahorra y parte a Burgos, a un lado y a otro lado del Ebro. En ese momento también pasó el pelo a Burgos, es decir, se intentó racionalizar y suprimir los enclaves tal y como se había pedido. Sin embargo, digo yo que los mapas que mandó Monseñor Carmelo Ballester no debían ser muy exactos, porque la gente se preguntó, ¿y qué pasa con Orduña? Que no se mencionaba en la bula y que forma parte de la provincia de Vizcaya y sin embargo es un enclave, como sabemos, entre Burgos y Álava. Pues efectivamente se preguntó qué pasaba con Orduña y también había otra duda. ¿El condado de Treviño era solo el municipio de Treviño o era también la Puebla de Arganzón, que es otro municipio pero que forma parte del enclave? Hasta tal punto llegó la confusión que el 20 de abril del 51, es decir, casi un año después, el nuncio tuvo que hacer público un decreto, el decreto Victoriensis et Calagurritanae delimitibus, es decir, el decreto de los límites de Vitoria y Calahorra, en el que decía, como aclaración de las dudas surgidas por la bula y con la misma fuerza legal, se especificaban algunas fronteras diocesanas. El texto determinaba que Orduña formaba parte de la diócesis de Vitoria y que Treviño y la Puebla de Arganzón en su conjunto pasaba a ser parte o era parte de la diócesis de Vitoria. Resuelta ya la creación de las nuevas diócesis, que de momento seguían dependiendo como Vitoria de la metropolitana de Burgos, faltaba ver qué pasaba con la división de las provincias eclesiásticas. En teoría, el gobierno español había decidido que había pensado que lo mejor era dejar las cosas como estaban. Pero como he dicho, ahí apareció la petición de Pamplona para ser arzobispado. Y efectivamente, en 1956, Pamplona fue constituida en cabeza de la provincia eclesiástica Pamplona-Tudela después, que incluye San Sebastián, Calahorra, la Calzada de Logroño y Jaca. Mientras que Bilbao y Vitoria, junto a Palencia y Osma-Soria, seguían dependiendo de Burgos. A su vez, ya en 1949, mientras se cerraba la publicación de la nueva bula, se estaba pensando en la designación de los primeros obispos de las tres nuevas diócesis, o en el caso de Vitoria, no nueva, pero sí modificada. El acuerdo en aquella época para nombrar obispos era bastante complejo porque había que llegar a negociaciones entre el gobierno español y el Vaticano, pero finalmente, el 13 de mayo de 1950, el Papa Pío XII nombraba obispos de Vitoria a José María Bona Monreal, que lo era hasta ese momento de Jaca, para Bilbao, primer obispo, el auxiliar de Madrid, que era Monseñor Casimiro Morcillo, y para San Sebastián, primer obispo de la diócesis, a Jaime Font Andreu, que era obispo de Zamora. El boletín de la diócesis de Vitoria, al publicar la bula, anunció que para Vitoria, y cito, las nuevas diócesis siempre han de ser hermanas
entrañablemente queridas. El tiempo, pienso que ha demostrado que este deseo se ha cumplido en la realidad histórica de los últimos 75 años, en los que las tres han caminado juntas según el lema de la jornada de hoy. No obstante, al principio hubo que reorganizar cosas y algunas no fueron sencillas. Los límites territoriales ya estaban claros, pero también hubo que proceder a la redistribución del clero, siguiendo lo indicado en la bula. Uno de los aspectos más complicados fue el del seminario. En principio ya hemos visto que había una idea que parecía que el Vaticano estaba de acuerdo con ella, de que Vitoria siguiera siendo un seminario interdiocesano para las tres diócesis, al menos como seminario mayor, mientras que cada una de ellas tendría su seminario menor. Sin embargo, enseguida quedó claro que Bilbao y San Sebastián querían crear sus propios seminarios. El de San Sebastián se abrió en el curso 1953-54 y el de Bilbao primero se abrió un seminario menor y finalmente en el curso 56-57 todos los seminaristas de Bilbao estaban estudiando ya en el nuevo edificio de Derio. Por tanto, a partir de esa fecha, 56-57, en Vitoria quedaron solo los seminaristas alaveses. Sin embargo, como he dicho, hubo muchas colaboraciones entre las tres diócesis a partir de ese momento. Un tema en el que hubo que colaborar, que también es significativo y curioso, fue la cuestión del euskera, porque a partir del Concilio Vaticano II hubo que elaborar textos litúrgicos, misal, leccionario, etcétera, también catecismos que ya existían anteriormente, etcétera, en euskera, y en las cuales las tres diócesis, junto a Pamplona y Bayona también, lo compartían. Por tanto, aunque es cierto que los obispos de Vitoria en aquel momento veían menos necesario el tema del euskera que en Guipúzcoa y Vizcaya, porque obviamente había menos población euskaldún, en 1969 se creó una comisión interdiocesana encargada de redactar los textos litúrgicos, los cancioneros y los textos de catequesis en euskera, en el que también participaban, como he dicho, Pamplona y Bayona. Fruto de este trabajo fue la versión vasca del nuevo ordinario de la misa, posterior al Vaticano II, que fue aprobado inmediatamente por Roma. Otro punto importante de colaboración fue el sostenimiento de las misiones diocesanas. Hay que tener en cuenta que Vitoria había creado la primera misión diocesana, en concreto en Los Ríos, en Ecuador, en 1948, es decir, prácticamente a la vez. Y por tanto se pensaba que si no había una buena colaboración, ese proyecto que estaba iniciando se podía terminar desapareciendo inmediatamente, ¿no? Y por tanto, desde el primer momento se pensó que estas misiones serían interdiocesanas. Desde 1952, los tres obispos escribieron cartas sobre las misiones, es decir, también rápidamente. Y ya en febrero de 1975 se firmó un convenio de colaboración que recogía, digamos, desde un punto de vista reglamentario y normativo, la colaboración que había habido durante todos esos años. Un año antes, en 1974, se había constituido el Secretariado Interdiocesano de Pastorado, con sede en Vitoria, cuya misión era coordinar la labor de las diócesis, incluyendo a Pamplona, en este terreno. Otro punto de colaboración fue la Facultad de Teología, la sede de Vitoria de la Facultad de Teología del Norte de España, en la cual se crearon elementos de unión entre las diversas diócesis, como por ejemplo el curso de actualización para sacerdotes y religiosos de los años 70 que ofertaba la Facultad de Teología de Vitoria, abierto a las otras diócesis, con la colaboración de los respectivos servicios de formación permanente del clero. Además de las reuniones periódicas entre los obispos, que han sido constantes, cabe mencionar también las múltiples cartas pastorales conjuntas, incluyendo en este caso también al arzobispo de Pamplona, Tudela, redactadas a lo largo de este tiempo y en especial desde 1977. Destacan las enviadas con ocasión de la Cuaresma y la Pascua,
como es el caso de la más reciente, titulada El contraste paciente, repasando la relación Iglesia-Mundo, fechada este mismo año, el 5 de marzo de 2025, pero como digo, hay muchísimas más. Y en este marco quiero subrayar también las acciones conjuntas a favor de la paz en el País Vasco y contra el terrorismo de ETA, que durante tanto tiempo afectó dramáticamente a la sociedad vasca y española. Fue el caso no solamente de varias pastorales conjuntas, sino sobre todo de la convocatoria del acto de oración que tuvo lugar en Armentia el 13 de enero de 2001. Un acto que había sido precedido por actos anteriores en otros años a nivel diocesano, algunos celebrados en Aránzazu, por ejemplo, y también algunos en Estíbaliz, donde estamos hoy, pero en concreto el acto de Armentia tuvo un éxito masivo de participación y de unidad cristiana por encima de diferencias políticas, y fue ampliamente recogido por los medios de comunicación. Como conclusión, podemos decir que, en primer lugar, que más allá de cuestiones políticas o coyunturales, la división de la diócesis de Vitoria y la creación de las diócesis hermanas de Bilbao y San Sebastián fue, sobre todo, fruto de una necesidad pastoral. Las reticencias que surgieron en aquel momento en las autoridades y en la sociedad alavesa, que hoy nos parecen propias de una época muy pasada y que incluso podemos ver con humor, desaparecieron enseguida. Y las tres diócesis comenzaron muy pronto a colaborar entre ellas. Por tanto, lejos de defender estos 75 años como una separación o como una ruptura, las tres diócesis pueden celebrar hoy que a lo largo de estas décadas han seguido caminando juntas. Eskerrik asko, muchas gracias. Lo dicho, desde luego, un verdadero placer, en este caso, escuchar temas, además, que en ocasiones pueden ser áridos, pero que están contados tan bien, tan bonitos, incluso también con humor y tocando también diríamos, los aspectos que nos hacen sonreír hoy en día de nuestra propia historia. Agradezco, desde luego, a Santiago de Pablo que haya hecho una conferencia con, además, tanto cariño, en la que estoy seguro que todas las personas habéis podido seguir muy bien la creación de las diócesis de San Sebastián y de Bilbao.